neumonía, bronconeumonía. Vamos a tocar un poquito de tuberculosis. Ustedes lo vieron eso en patológica 1, pero nos vamos a enfocar bien en carcinoma broncógeno, por ejemplo, que es una patología que no han visto todavía. Bien. Están aquí las personas que están reponiendo de la sección de Janner. Creo que hay uno de la monitora Meredy. Escriban su nombre y matrícula por el chat, porfa, y pongan qué sección son para yo confirmarles que ustedes entraron. Bien. Entonces, nítido. Vamos a iniciar con enfisema, pero antes es importante recordar cómo está estructurado nuestro lobulillo respiratorio. Bien, el lobulillo o acino respiratorio es aquella parte donde ocurre la verdadera respiración. Bien, este está compuesto por los bronquiolos respiratorios, por conductos alveolares y por los sacos alveolares que están compuestos por los alveolos. Bien, es importante recordar esa estructura porque dependiendo del área afectada, así se va a clasificar entonces el enfisema. ¿Ok? Acá otro esquema que es un poquito más sencillo, composición del acino respiratorio, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Bien. Entonces, antes de entrar en materia, debemos recordar lo que son las enfermedades difusas pulmonares, ya que el enfisema pertenece a estas clasificaciones. Tenemos enfermedades difusas que afectan a las vías respiratorias, que son conocidas como enfermedades obstructivas, y hay enfermedades que afectan al intersticio de nuestro aparato respiratorio, que son conocidas como enfermedades restrictivas o infiltrantes. Bien, recordemos que una enfermedad obstructiva, como su nombre lo dice, afecta o provoca una obstrucción en las vías respiratorias que dificulta principalmente la salida de aire, por lo cual ese se termina reteniendo prácticamente en los pulmones. Bien, ahí se incluyen entonces la bronquitis crónica, el enfisema, la bronquiectasia y el asma. Bien, en el caso de las enfermedades difusas pulmonares que afectan al intersticio, que son restrictivas o infiltrantes, estas se caracterizan porque existe algo que limita la expansión completa del pulmón durante la inspiración. Bien, entonces eso disminuye las capacidades pulmonares, específicamente la capacidad vital total y el volumen pulmonar, obviamente. Dentro de estas podemos encontrar trastornos que afectan a la pared o trastornos intersticiales o infiltrantes que ocurren de manera aguda. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, patologías como la fibrosis pulmonar, también ciertas enfermedades neuromusculares o que afecten a la pleura pueden provocar esa incapacidad para la expansión, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, antes de continuar, debemos reconocer la diferencia entre enfisema e hiperinsuflación. Bien, ¿alguien puede describirme, o sea, definirme una de las dos, decirme cuál es la diferencia entre enfisema e hiperinsuflación? Monitora. Ajá. Yo sé que en el enfisema hay destrucción de los tabiques y la hiperinsuflación no, si no me equivoco, o es al revés. Bien, va bien, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? También eh,
hay daños en los alveolos, pierde elasticidad también, se le hace como difícil para respirar en el enfisema. Ok, bien. Prácticamente definimos el enfisema como un engrandamiento de los alveolos causado principalmente por la rotura de las paredes alveolares. Bien, este engrandamiento y esta rotura pueden estar acompañados o no de un proceso de fibrosis. Bien, usualmente se dice que no, pero puede suceder. En el caso de la hiperinsuflación también ocurre un ensanchamiento de esos espacios alveolares, sin embargo, no hay rotura de los tabiques ni de las paredes alveolares. Bien, y es total y completamente reversible. En el caso del enfisema, pues no, porque hay rotura. Bien, así que estaban bien encaminadas. Muchas gracias. Antes de hablar de los tipos de enfisema, bueno, eso lo mencionamos más adelante, pero debemos recordar cómo ocurre. Bien, ¿por qué ocurre esa rotura tan sencilla, por así decirlo, de las paredes alveolares? Y esto sucede por lo siguiente. Hay ciertas sustancias, por ejemplo, muchas sustancias que se encuentran en el tabaco, en pacientes con hábito tabáquico, que permiten la liberación de sustancias como ciertas especies reactivas de oxígeno, radicales libres, que tienen la capacidad de aumentar la actividad de ciertas enzimas que se les conoce como proteasas. Cuando una enzima termina en asa, ¿qué quiere decir? ¿Quién se acuerda? Si termina en asa, ¿qué hace? Construye cosas, degrada cosas, produce cosas. ¿Qué hace eso? Una enzima que termine en Degrado. Exactamente, muchas gracias. Entonces, en el caso de las proteasas, pueden aumentarse en circunstancias como procesos inflamatorios. Los mismos neutrófilos, por ejemplo, pueden participar en esto, en la producción de elastasa y otro tipo de proteasas. Y este mismo proceso inflamatorio puede estar ocasionado por daño al tejido que esté ocurriendo a ese punto. Bien, entonces la combinación de una producción exagerada de proteasas y el defecto en nuestro cuerpo en detener esta destrucción, que lo hace gracias a la participación de otras enzimas que se les conoce como antiproteinasas, pues entonces este desbalance provoca posteriormente la rotura y el debilitamiento prácticamente de las paredes alveolares que están compuestas principalmente por materiales proteicos. Bien, entonces básicamente una producción exagerada de proteasas más una desactivación de las antiproteinasas como lo es la alfa-1 antitripsina, súper importante, no solamente en esta patología, sino que también puede colaborar en otras enfermedades, por ejemplo, participa en enfermedades a nivel hepático, en la aparición de hernias inguinales y otras patologías, pero en este caso nos enfocamos exclusivamente en el daño alveolar, pues cuando ocurre este desbalance entre las dos, ya sea por un proceso inflamatorio crónico o en su defecto el consumo de sustancias que provocan lesiones y alteraciones a nivel de nuestro cuerpo, pues se dan a lugar patologías como el enfisema. Bien. Entonces, a partir de ahí podemos saber cuál es la clasificación del enfisema. Les mencionaba al principio que es importante conocer las diferentes partes del sistema respiratorio porque de aquí va a depender la clasificación. Cuando hablamos de un enfisema centroacinar, este se caracteriza principalmente porque afecta el centro del acino. Y si vemos la imagen anterior, ¿cuál sería la parte central de ese acino respiratorio? ¿Quién me dice? Le busqué la imagen más sencilla. El centro de ese acino respiratorio, ¿cuál es? La parte central. El bronquio. El bronquiolo respiratorio, muchas gracias, amén. 2 horas. Pero sí, el centro, lo que está en el centro de la imagen incluso es el bronquiolo respiratorio. Así que en el enfisema de tipo centroacinar afecta
el bronquiolo respiratorio. ¿Qué zona del pulmón, ya verdad, un poquito más grande, a grosso modo, qué zona del pulmón suele ser la más afectada? El lóbulo superior. Bien, específicamente en la zona apical. Está principalmente por el tabaquismo. Es muy frecuente en pacientes fumadores porque se da lugar en base a una inflamación de los bronquios y de los bronquiolos. Y obviamente el tabaquismo provoca ese proceso inflamatorio. Bien, como les mencioné anteriormente en la patogenia. En el enfisema panacinar, el prefijo pan, ¿qué quiere decir? Pan. Todo. Exactamente, dígase que va a afectar todo el acino. Ahí estamos hablando de bronquiolo respiratorio, conductos alveolares y alveolos y todo. Bien. El enfisema panacinar suele afectar principalmente la zona inferior y el borde anterior del pulmón. Bien, como abajo y en la cara anterior. Es causada principalmente por el déficit de la alfa-1 antitripsina, que ya mencionamos anteriormente, que es una antiproteinasa. Bien. En el caso del enfisema acinar distal, también se le conoce como enfisema paraseptal. Este suele afectar principalmente la zona más cercana, por así decirlo, a los bordes de la sina. Bien, dígase que mientras los demás afectaban acá todo el acino, usualmente lo que se afecta es la zona paraseptal entre un tabique y otro. Bien. En cuanto a la zona del pulmón, afecta principalmente a la mitad superior, cercana a la pleura. Bien. Y está causado por procesos de fibrosis o cicatrización. Bien. En el caso del enfisema irregular, como su nombre lo dice, tiene afectación irregular en el acino, puede afectar una parte, dos partes al mismo tiempo, no suelen ser continuas. Y en cuanto a su afectación en el pulmón, también suele ser de manera difusa, ¿ok? El irregular, el enfisema irregular de todos estos es el más común y también está asociado a procesos de cicatrización. Bien. En estos esquemas, entonces, podemos ver un alveolo respiratorio, un acino respiratorio o lobulillo respiratorio normal, fisiológico. Y acá vemos otros dos afectados por enfisema. Este acá de la figura B, ¿qué tipo de enfisema hay ahí según la zona afectada? ¿Quién me dice? Sería centroacinar. Muy bien, exactamente, porque vemos que los bronquiolos respiratorios están dilatados, pero los sacos alveolares y alveolos y los conductos están bien. Este, por ejemplo, ¿qué tipo de enfisema sería? Alveolar. Bueno, es alveolar porque afecta a los alveolos, pero tiene un nombre de lo que dijimos ahorita. ¿Esa vendría siendo la acina distal? Fíjense en este bronquiolo respiratorio. Recuerden sus partes. Fíjense en este. Ah, es que yo pensaba que usted te estaba proyectando la imagen de, o sea, que estaba preguntando sobre la D. ¿Qué tipo de enfisema es ese? Esa feta todo el acino sería panacinar. Gracias, gloria a Dios. Es panacinar. Bien, porque veo afectación del bronquiolo respiratorio, de los alveolos, de los conductos alveolares, etcétera, etcétera. Bien. Ya hablamos de la patogenia. En el caso del enfisema pulmonar se puede identificar radiológicamente por la característica presencia de aire. Bien, los pulmones se pueden ver exageradamente radiolúcidos en un caso de enfisema. Macroscópicamente, todos los enfisemas tienen un patrón característico y es que esas roturas de los tabiques alveolares, microscópicamente,
prácticamente, van a provocar que en la macroscopía observemos como estas aberturas o pequeños agujeros que se asemejan mucho como a la disposición de los panales de abeja. ¿Ustedes lo han visto, los panales de abeja? Más o menos así se torna la zona del pulmón que ha sido afectada. Recordando que el enfisema centroacinar afecta el borde superior, específicamente la zona apical. Y acá se nota un poquito que el corte es de borde superior. Bien, entonces vamos a ver el patrón en panal de abejas, ¿verdad? Esa rotura. Acá igual, se fijan. Aquí se ve muchísimo mejor, realmente. Y usualmente los pulmones adoptan como una coloración, o sea, cuando no se hace el corte, si no se hubiera hecho el corte, como una coloración pálida. Bien, y no se ven voluminosos en sí. Ahora bien, en el caso del enfisema panacinar es todo lo contrario. Bien, el pulmón se torna incluso tan voluminoso que puede borrar la silueta cardíaca a nivel radiológico o borrarla parcialmente. Cuando hacemos un corte de ese pulmón, ¿verdad? Afectado por enfisema panacinar, recuerden que afecta todo el lobulillo, vamos a encontrar que ese patrón en panal de abeja es muchísimo más marcado e incluso solamente quedan como hilitos de los tabiques alveolares restantes que no han sido afectados por el enfisema. En el caso del enfisema acinar distal, recuerden que afecta principalmente a la mitad inferior del pulmón, más cercana a la pleura. Entonces, fíjense acá cómo está el reborde del pulmón y las zonas afectadas están súper cercanas como a la orilla. Bien. En el caso del enfisema acinar distal y el irregular, se caracterizan porque pueden provocar la aparición de unas estructuras conocidas como bulas o bullas enfisematosas. Bien. Las bulas enfisematosas son como vesiculitas de tamaño variable, suelen ser usualmente mayores a 1 centímetro. Esta, por ejemplo, mide 5 centímetros, que están llenas de aire. Bien, la rotura de la bula enfisematosa puede provocar un neumotórax, la liberación de aire en ese espacio donde no debería haberlo. Aquí tenemos un enfisema irregular. Bien, como es irregular, recordemos que puede afectar cualquier parte del acino y suele también afectar de forma difusa al pulmón. Fíjense que aquí tiene un comportamiento muy parecido al de un enfisema, perdón, panacinar. Bien, que las aberturas son muchísimo más grandes, mientras que acá abajo, como aparentemente no hay afectación importante de todo el acino, pues tenemos nuestro patrón en panal de abejas bastante notable. ¿Ok? Aquí también suelen aparecer bulas enfisematosas. Aquí arriba, por ejemplo. Acá otro corte, donde se pueden apreciar las bulas, que son súper grandes, son múltiples. Y acá también. Recuerden, solo aparecen bulas en enfisema acinar distal y en el irregular. Y que de los dos, el más frecuente es ¿cuál? Es regular. Muy Regular. bien. Gracias. En la microscopía, súper sencillo. Aquí tenemos un esquema donde podemos apreciar que esos espacios alveolares se ven exageradamente grandes en comparación a lo normal. Y esto es por la rotura de los tabiques. ¿Ven? Este es un esquema y este es un corte histológico. Prácticamente lo mismo. Es como si estuvieran las mismas rayitas dibujadas así al azar. Pero son esos tabiques que se han roto. Bien. En ciertos cortes se puede apreciar cierto grado de fibrosis incluso. Miren acá, por ejemplo. Por eso en la definición se dice que suele estar acompañado o no de fibrosis. ¿Alguien se acuerda de patológica 1? ¿Qué patología vemos aquí? ¿Qué me indica la presencia de esta coloración? Ashley. Antracosis, exactamente. Acá otro corte. Fíjense en ese espacio tan exagerado. Fíjense cómo debería verse de manera ideal. Poquito. Acá tenemos un infiltrado también en ese pulmón. Bien, ¿cuál sería la clínica de un paciente entonces con enfisema? Obviamente va a presentar que dificultad respiratoria al inicio, ¿verdad? O sea, va a ser como de inicio insidioso esa disnea.
También puede cursar con tos y sibilancias. Puede producir expectoración. El paciente suele disminuir de peso drásticamente también y suele también adoptar esta característica semiológica que es el tórax en tónel o en barril. Bien. En el caso entonces de las características clínicas del enfisema también suelen adoptar una fase de soplador azul. Bien, que usualmente se caracteriza por una cara cianótica. Lo contrario del soplador azul sería entonces el soplador rosado, que ocurre cuando hay una hiperventilación y se mantienen oxigenados los pacientes. Eso se ve en otras patologías. Bien. Para tratar un paciente con enfisema, se tratan los síntomas, básicamente, se trata la disnea y todo eso, se le suministra oxígeno si hay disminución de la saturación y en caso de la presencia de las bulas, pues se puede realizar una bulectomía para evitar la rotura y la complicación del neumotórax. Okay. Entonces, seguimos con neumonía. Bien, la neumonía es una infección aguda, usualmente, del pulmón, que en el caso de la neumonía lobar se caracteriza por la afectación de un lóbulo completo o de gran parte de él. Bien, la neumonía puede subclasificarse en neumonía lobar y en bronconeumonía. Lo veremos los dos el día de hoy. De igual forma, la neumonía se clasifica de múltiples formas según el agente etiológico. Puede ser bacteriana, fúngica, viral, por aspiración, etcétera, etcétera. También puede influir mucho la reacción del huésped, el patrón anatomopatológico, que es el que vemos nosotros acá, bronconeumonía, neumonía lobar, y en el contexto clínico. Influye mucho si es una neumonía complicada o no complicada, también influye mucho si es nosocomial o adquirida en la comunidad, y recuerden que para cada uno de estas clasificaciones hay agentes patógenos en específico. Bien. Entonces, en el caso de la neumonía lobar, usualmente suele afectar a pacientes, a pacientes jóvenes que suelen estar sanos, que no presentan ningún tipo de comorbilidad. Es muy poco frecuente en ciertas partes del mundo por el buen uso o la eficacia de los antibióticos. Usted puede cursar con una infección de vía respiratoria sin que se complique una neumonía. Bien. En cuanto a etiología, en el caso de la neumonía lobar, el principal agente causal es el Streptococcus pneumoniae, en un 90 a un 95%. En segundo lugar, ¿verdad? Le sigue el Staphylococcus aureus, los Streptococcus beta hemolíticos, que son el principal agente causal en pacientes con diabetes mellitus, pacientes inmunocomprometidos, o incluso suele ocurrir una neumonía por Streptococcus beta hemolítico en pacientes que han cursado con sarampión o con un proceso gripal previo. Bien, entonces dependiendo de la etapa o la fase en la que ocurre la neumonía, tenemos 4 etapas, 4 clasificaciones de la neumonía. Bien, tenemos la fase congestiva, la fase de hepatización roja, hepatización gris y resolución. Bien. En el caso de la fase congestiva, que es la fase inicial, ocurre en los primeros 2 días del proceso patológico. Vamos a ver un pulmón aumentado de tamaño, de una coloración un poquito oscura, rojo oscuro, tiene un aspecto húmedo. Bien, y cuando se hace un corte, vamos a encontrar un líquido espumoso que contiene también sangre. ¿Ok? Eso es en la macroscopía. Cuando salimos ya del lóbulo afectado, también debemos evaluar cómo se está afectando la pleura. Bien, podemos tener una pleuritis leve a este punto. Si realizo un corte, ¿verdad? Acá en el corte histológico puedo apreciar que todo esto que está acá se supone que son los espacios alveolares. Y se supone, de manera ideal, deberían estar, ¿qué? De color totalmente blanco, porque ahí solo tiene que pasar aire. En el caso de la fase congestiva,
vamos a encontrar líquido de edema pálido en el espacio alveolar, en la luz de los alveolos. Vamos a encontrar la presencia de neutrófilos polimorfonucleares, poquitos. También encontraremos extravasación de Matías. Eso es lo que me permite a mí y me aporta entonces la presencia de ese líquido espumoso con sangre al corte. Y vamos a ver que esos capilares alveolares van a estar ingurgitados, van a estar congestionados. Bien, van a estar súper llenos de sangre, lo que permite entonces la extravasación de los mismos hacia los espacios alveolares, que no debería ser así de manera normal. Otra cosa súper importante es que los tabiques alveolares van a estar engrosados, ¿ok? Eso ocurre en la fase congestiva en los primeros 2 días de evolución. Ya del segundo al cuarto día, los siguientes 2 días, vamos a ver cambios. Fíjense que todo esto ocurre súper rápido. Bien, macroscópicamente en la fase de hepatización roja o consolidación temprana, cuando hablamos de consolidación es que hay sustitución de aire por otro tipo de sustancia, ya sea una masa, ya sea líquido, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en el caso de la hepatización roja, vamos a ver que el pulmón, donde antes tenía un aspecto húmedo, ahora va a tener un aspecto bastante firme. No va a estar tan aumentado de tamaño como estaba antes. Bien, se va a ver de un color rojo intenso y si realizamos un corte va a tener un aspecto como seco o granular, muy semejante a cómo se vería, por ejemplo, el hígado. De ahí su nombre de fase de hepatización. Bien, en el caso de la pleura, vamos a ver una pleuritis, en este caso un poquito más complicada. Vamos a ver una pleuritis serofibrinosa. Bien, cuando realizamos un corte histológico, si se fijan y se acuerdan de, ¿verdad?, de otras clases, este corte se asemeja un poquito a cómo se ve la organización histológica del hígado también. Bien, de ahí también el nombre de hepatización. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Esos espacios alveolares, en este caso, están exageradamente llenos de neutrófilos polimorfonucleares y de las bacterias que están provocando esta neumonía. Bien, también hay muchísimos eritrocitos, o sea, en la luz hay muchas células. ¿Ok? En el caso de los tabiques están menos engrosados que en la primera parte. Y otra cosa importante es que todo este líquido de edema que vimos aquí en los primeros 2 días, ya para el tercer y cuarto día ha sido sustituido por fibrina. ¿Ok? Seguimos con la fase de hepatización gris o consolidación tardía. Eso ya ocurre en los 4 días, ya los 8 días. En la primera semana de evolución ya llegamos a este punto. Macroscópicamente vamos a ver un pulmón un poquito más pesado, aumentado un poco de tamaño, de un aspecto firme, y si yo realizo un corte también se va a ver de aspecto seco o granular. La coloración va a ser distinta. En las primeras 2 fases vimos que se iba tornando cada vez más rojo, pero en la fase de consolidación gris adopta, como su nombre lo dice, un color grisáceo. Bien, cuando vemos la pleura, entonces ya estamos frente a una pleuritis fibrinosa. ¿Ok? En el corte histológico vemos otros cambios. Por ejemplo, la fibrina que empezamos a tener en la hepatización roja se torna una fibrina muchísimo más densa. Ya no tenemos tanto neutrófilos polimorfonucleares, sino que empiezan a llegar otras células, que son los macrófagos. Bien, hay pocos de ambos en comparación con la fase anterior, pero entran también los macrófagos. ¿Ok? Esta fase también se caracteriza porque, como se fijan en el corte histológico, pueden ver que hay un espacio entre la pared y el contenido que se encuentra en el espacio alveolar. Hay como un espacio en blanco. ¿Ok? Y por la presencia de estas células inmunitarias, pues disminuye la cantidad de bacterias que vimos en la parte anterior. Bien. Seguimos entonces con la fase de resolución. La fase de resolución puede tardar de 1 a 3 semanas, siempre y cuando el paciente curse con
El tratamiento puede ser muchísimo menos, puede ser de hasta de 8 o 9 días. Bien, sin medicina, o sea, de resolución así al natural, fisiológico, hasta un mes, pero con los medicamentos apropiados eso se resuelve en una semana de igual forma. En la macroscopía de la fase resolutiva, vamos a ver entonces que nuestro pulmón tiene un aspecto como gris rojizo, está empezando a retomar su colorcito natural. Pueden haber zonas de ablandamiento que puede ir desde el centro hacia la periferia. Bien, en ciertos casos podemos hacer un corte y apreciar la presencia de un líquido amarillo cremoso, forma parte también de la fase resolutiva. Y en cuanto a la pleuritis, ya se encuentra también en resolución. Bien, en la microscopía, ¿qué vamos a encontrar? Cierta congestión leve en esos vasos capilares alveolares. También vamos a ver más filamentos de fibrina en esos espacios que estaban en blanco previamente, están siendo sustituidos por fibrina, y también hay menor células inmunitarias. Y en este caso empiezan a participar los linfocitos. Bien, hasta la hepatización gris tenemos neutrófilos y en la fase de resolución estamos hablando de linfocitos y muchísimos menos. Ok. Acá tenemos un corte macroscópico de la fase congestiva. Recuerden que es un rojo oscuro, súper intenso, que no debería verse así. En la fase de hepatización roja tenemos un rojo ya un poquito más claro. En el corte, ¿verdad?, histológico de la hepatización roja, recuerden que en esta fase, que es de 2 a 4 días, el espacio alveolar se llena de células, ¿ok? Tanto de neutrófilos, así como también de eritrocitos, así como también de bacterias. En la fase de hepatización gris, les mencionaba, ya que el pulmón se ve de aspecto un poquito más pesado y adopta esa coloración como rojo grisáceo. Y recuerden que en la microscopía vamos a ver un espacio en blanco entre los tabiques y el contenido. Recuerden que el contenido ya vamos a tener menos neutrófilos polimorfonucleares y la presencia ya de macrófagos, pero ya muchísimo menos que en la fase anterior y menos bacterias. Y en la fase de resolución, recuerden que hay ingurgitación o congestión vascular. Vemos los filamentos de fibrina acá disueltos y vemos los linfocitos ocupando parte de la luz. Una neumonía puede provocar la consolidación de todo un lóbulo, del lóbulo afectado. En esta radiografía, por ejemplo, esto que se ve acá, radio opaco, me indica que no hay difusión en lo absoluto de aire. Todo el aire ha sido sustituido por esta consolidación. Bien. En el caso del tratamiento de la neumonía, obviamente la administración de antibióticos, y para hacer diagnóstico de neumonía se le realiza un hemocultivo y la radiografía de tórax también ayuda mucho. Bien, seguimos con bronconeumonía lobulillar. Bien, la bronconeumonía lobulillar básicamente es una neumonía también, ¿verdad?, como mencionamos al principio, que se caracteriza por la afectación primero de los bronquios y luego se extiende a los alvéolos. Bien, es bastante frecuente, suele afectar principalmente los extremos de la vida, dígase en pacientitos pediátricos, o sea, en lactantes, y ya en la vejez. Forma parte de las enfermedades, o sea, puede transcurrir a partir de enfermedades crónicas debilitantes, o sea, eso hace el paciente más predispuesto a adquirir una bronconeumonía. Y también puede ser secundaria a otras infecciones. En cuanto a los agentes etiológicos, en la neumonía lobar vimos que el principal era el Streptococcus aureus, pero en el caso de la bronconeumonía lobulillar suele ser causada principalmente por Staphylococcus. Bien. Luego tenemos el Streptococcus pneumoniae, las pseudomonas también pueden provocar una bronconeumonía lobulillar y el Haemophilus influenzae. ¿Okay? En cuanto a su morfología,
Macroscópicamente, la bronconeumonía se caracteriza por la presencia de parches o de focos parcheados que suelen medir entre 3 a 4 centímetros que se disponen en distintas partes del pulmón. Bien, puede afectar tanto de manera bilateral ambos pulmones o puede afectar exclusivamente las bases. Bien, cuando yo realizo un corte de este pulmón afectado por bronconeumonía, veo que las lesiones, o sea, esos parches son lesiones elevadas, o sea, tienen como relieve. Son de un aspecto seco, granuloso y tienen bordes muy mal limitados, como podemos ver ahí. No puedo decir que son redondos, no puedo decir que son ovalados, son focos parcheados. Bien, suelen tener una coloración así como blanquecina o rojizo amarillo, básicamente. Y en la radiografía de tórax también se pueden apreciar estas lesiones, si se fijan. Acá igual, otro corte, un pulmón afectado por bronconeumonía. Y fíjense entonces los focos parcheados acá. Rojo amarillento, rojo blanquecino, etc. En cuanto a la microscopía, yo voy a encontrar en la luz de esos bronquios, esos bronquiolos terminales, por así decirlo, la presencia de un exudado purulento. Bien, ese exudado purulento está compuesto principalmente por células inflamatorias, específicamente neutrófilos polimorfonucleares, muchísimos. Y si se fijan, alrededor de la luz de este bronquiolo encontramos los alveolos. Bien, entonces todo esto que acá en los bronquiolos se disemina entonces hacia los espacios alveolares más cercanos. Esto es lo que diferencia la bronconeumonía de la neumonía. La neumonía es afectación directamente del parénquima pulmonar, mientras que la bronconeumonía lobulillar va desde vías respiratorias, bronquios y bronquiolos, y disemina la infección hacia espacios alveolares, pero no los afecta por completo. Bien, por eso las lesiones macroscópicamente son parcheadas. Entonces, todos los alveolos peribronquiales están afectados por el infiltrado, el edema, congestión, etcétera, etcétera, y los demás solamente tienen pocos niveles de edema y pocas celulitas, los que están más alejados. Acá, por ejemplo, todo lo que se ve rosado es la presencia de la infección cercana a la luz de un bronquiolo. Y todo lo que se ve blanco son espacios alveolares que todavía no han sido afectados, pero tienen una que otra presencia de células inflamatorias. Acá igual. Todo esto aquí está comprometido y estos son espacios donde todavía hay intercambio gaseoso. Acá igual. Infección. Aún no tan infectado, pero sí puede tener edema. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas de la bronconeumonía está la tos, puede ser tos con expectoración y el paciente suele fatigarse rápidamente. Bien, también pueden evolucionar a disnea, el paciente puede cursar con fiebre, malestar general, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que este tipo de patologías puede provocar la destrucción de los bronquiolos por el mismo proceso inflamatorio. Esa destrucción, ¿verdad? Provoca la inflamación termina con fibrosis y esa fibrosis puede provocar una bronquiectasia. ¿Ok? Dentro de las complicaciones de la neumonía, de manera general, podemos mencionar los empiemas. Bien, ocurren en 1 o 2% de los casos y suele afectar principalmente a la cavidad pleural. También están los abscesos pulmonares, como este, que provoca la destrucción de esa zona. Obviamente ese tejido no es funcional. También puede provocar diseminación hacia otras partes no del aparato respiratorio, como a válvulas cardíacas, pericardio, a nivel de los riñones, cerebro, etcétera, etcétera, como la diseminación de la bacteria del agente causal. En otros casos también puede provocar un derrame pleural o incluso un proceso que se le conoce como carnificación, que es que la zona afectada por la neumonía se torna de un tejido como duro, fibroso y muy semejante al cuero. Bien.
El diagnóstico pues se hace por el hemocultivo y al ver una radiografía como esta, acompañado obviamente de la clínica y todo eso, para confirmar que sí es bronconeumonía. Y el tratamiento suelen ser antibióticos dentro de 48 a 72 horas, suelen presentar mejoría en el caso de la bronconeumonía. Si el paciente obviamente no tiene otra comorbilidad. Bien, seguimos rápidamente con tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de carácter crónico, bien, que es causada por el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis. De la tuberculosis es importante recordar que se clasifica en primaria, secundaria y progresiva, bien, y esta puede darse entonces al lugar en otras partes del cuerpo que no necesariamente son el pulmón. Recuerden su patogenia, prácticamente ocurre porque el cuerpo no tiene la capacidad de fagocitar correctamente el bacilo de Koch, por lo que los macrófagos lo transportan de manera sencilla por medio de la sangre y puede llegar incluso a diseminarse a otras partes del cuerpo. Como el cuerpo no lo puede eliminar, específicamente en el pulmón y en otras partes, se forman estas estructuras que se les conoce como granulomas, que buscan englobar o encasillar, como atajar el agente patógeno, pero obviamente va haciendo daño al tejido por todo el proceso inflamatorio que está ocurriendo a su alrededor. Recuerden que las lesiones primarias de la tuberculosis son el foco de Gone, bien, que son zonas de consolidación de una coloración blanco-amarillenta, que suelen medir aproximadamente menos de 1 centímetro. Y cuando hay diseminación del contenido de ese foco de Gone hacia ganglios periliares, se forma entonces el complejo de Gone. Radiológicamente se pueden apreciar estas lesiones. Acá tenemos un complejo de Gone, lo sé por el tamaño y por la ubicación, periliar, iliopulmonar es eso. Y esas lesiones pueden calcificarse y se pueden apreciar radiológicamente como complejo de Ranke, cuando se calcifican. Tiene una coloración blanquecina y un aspecto semejante a la tiza. En la tuberculosis secundaria es un paciente que ya le dio tuberculosis, lo podemos ver aquí por las lesiones cavitatorias, y tiene focos de reactivación o de reinfección, que como bien saben depende si es un foco de reactivación en niños, si es de reinfección en adultos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el foco de reactivación en niños se le conoce como complejo de Simon o complejo de Simón. Bien, ¿alguien se recuerda o alguien se acuerda de cuál es el nombre del foco de reinfección o de los focos de reinfección en la tuberculosis? Sí, Uh-huh. lo puedo decir, no lo de la mano, pero el de Ashman Redeker. Perdón, no te escuché bien, como que se cortó, no sé si fue a mí nada más. El de reinfección es el de Ashman Redeker. ¿Y cuál otro foco falta? El otro es de reactivación, el de Ashman Pool, si no me equivoco. Ashman Pool. Exactamente, tenemos el complejo foco de Ashman-Redeker, que es el de reinfección, y tenemos el de Ashov-Pool. Bien. La microscopía de tuberculosis, ustedes saben que siempre van a ver la presencia de un granuloma calcificante. Siempre. Tuberculosis progresiva o miliar da lugar a casos de tuberculosis extrapulmonar y vamos a ver los mismos foquitos de consolidación, pero muchísimo más pequeños en todo el parénquima pulmonar, no en una zona específica. Aquí tenemos otro corte de tuberculosis miliar, ahí todavía está aislada en pulmón. Y recuerden que adopta distintos nombres dependiendo del órgano afectado. Si es vértebras, ¿cuál nombre recibe? El mal de Pot. Muy bien. Ganglios linfáticos, específicamente ganglios linfáticos cervicales. Escrófula. Escrófula, muy bien. En la glándula suprarrenal, ¿con qué enfermedad se asocia?
Enfermedad Ashley. de Addison. Enfermedad de Addison. Bien, en las meninges, ¿qué provoca? Meningitis tuberculosa. Muy frecuente en niños, ¿ok? Importante. Riñones, Tuberculosis Tuberculosis renal. renal. los huesos, Osteomielitis Osteomielitis tuberculosa. tuberculosa. y en las trompas de falopio. Salpingitis tuberculosa. Muy bien, son mis hijas. Acá tenemos un ejemplo de escrófula. Afecta principalmente a pacientitos pediátricos. ¿Y la clínica de la tuberculosis cuál es? Quiste y masa. ¿Cómo? O Negativo. sea, que la tos con expectoración, perdón, Ujú, dolor, le sale quistes, ujú, disnea, fiebre con expectoración, sudoración nocturna y así. ujú. Muy bien, Angélica. Me va a dar una cosa. Esa fue la clase que te lo dio. Yo sé. Me va a dar una cosa. Y rápida la estoy dando yo. Pues yo me tomo casi una hora dando este tema. Bien. Entonces, recapitulando, ¿verdad? La clínica característica de la tuberculosis es tos con expectoración con evolución mayor a 15 días. Bien, acompañada de fiebre vespertina y sudoración nocturna. ¿Ok? También está acompañada de los síntomas B. Además de la fiebre y la sudoración, el paciente pierde mucho de peso. Entonces, si le llega a usted un paciente, ¿verdad? Llega acompañado del familiar y usted ve que es un paciente que se ve caquético, debilitado, que no se ve bien, que no tiene mal aspecto. La familiar le refiere que él cogió una gripe mala hace como 2 semanas y que la fiebre no se le ha quitado nunca, pero que la fiebre le sube muchísimo más cuando va cayendo la tardecita. Como a esta hora más o menos le va subiendo a él esa fiebre. Y se pasa la noche entera temblando de la fiebre y a la mañana siguiente tienen que cambiar esa sábana, cambiarle la pijama porque se pasó la noche entera sudando la fiebre. Bien, y que no se le quite esa tos y ese roco y que a veces él escupe y tiene ese catarro y que tiene hasta manchitas rojas. Entonces es el momento en el que usted va recolectando todos esos datos, recolecta 2 mascarillas también, se la pone y da 2 pasos hacia atrás, ¿verdad? Y procede entonces a abordar al paciente de la manera correcta, que en el caso de que él llegue en un momento de crisis, se le administra, ¿verdad? Oxígeno para mejorar la dificultad respiratoria que suelen presentar estos pacientes, se le hace su historia clínica para saber si tiene otra comorbilidad, si ese paciente cursa, por ejemplo, con VIH, con alguna enfermedad inmunodepresora, etcétera, etcétera, que lo haya llevado a ese cuadro. Y les recomienda entonces a la familiar que vaya buscando su unidad de tuberculosis más cercana para que le administren el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la tuberculosis? El esquema que se utiliza, por ejemplo, en nuestro país. ¿Cuál es? El esquema RIPE, Y con piscina, isoniazida, Uh-huh, piraminamida, uh-huh. etambutol y estreptomicina. Exactamente. Se le agregó entonces al final el etambutol como coadyuvante para los antibióticos anteriores. Bien, Brian. Sí, maestra. Ahí mismo, yo tengo una duda. Me gustaría Uh-huh. escuchar su respuesta. Y es con respecto al método de transmisión de la tuberculosis. Uh-huh. Es a través de gotitas de saliva, ¿cierto? Las gotitas de flush. Ajá. Uh-huh. Entonces, Sí, esa es la única forma de contagiarse de tuberculosis. sí. Acuérdate que en el caso de la tuberculosis, el agente causal, que es el Mycobacterium tuberculosis, es una bacteria aerobia. Dígase que ella va a estar donde sea y va a proliferar donde sea que haya mucho oxígeno. Bien, entonces su vía principal de transmisión es por la vía aérea, por medio de esas gotitas. ¿Qué sucede? Que hay pacientes, por ejemplo, que pueden no cursar con la sintomatología y estar infectados y ser un foco entonces de diseminación para otros.
que quizás no tengan un sistema inmune lo suficientemente fuerte o, en su defecto, haya sido una carga basilar demasiado alta para ese paciente y la exposición haya sido como muy prolongada. Ustedes saben que, bueno, en el caso de las gotitas de flush, una persona infectada con una alta carga basilar puede entrar a una habitación, a una sala, a un espacio y durar 5 minutos hablando, menos de 5 minutos conversando, y esas gotitas de flush salen, que son milimétricas, son súper pequeñitas, y en una sola gotita de flush pueden haber hasta 200 bacilos. Bien, entonces incluso cuando esa persona se retira de la habitación, media hora después, todavía en el aire están circulando esas gotitas. ¿Ok? Entonces imaginemos que en esa habitación habían 15 personas, tú tienes 15 probables casos de tuberculosis o en su defecto 5 casos de tuberculosis y 10 personas que salen entonces a diseminar esa enfermedad. Porque a menos que tú te tapes la nariz y no respires, tú vas a coger esos bacilos. Bien, es muy probable que todos y cada uno de nosotros que nos movemos en ambientes hospitalarios, que bregamos con gente, a los que nos gusta hacer voluntariado en zonas de personas, tú sabes, de escasos recursos y todo eso, es muy probable que hayamos estado alguna vez expuestos al bacilo. Quizás la carga bacilar no fue tanta, quizás tenemos un sistema inmunitario que pudo socavar eso, bien, pero es exageradamente frecuente. O sea, nada más Dios y salud pública ha permitido que aquí no haya una epidemia de tuberculosis súper fea. Maestra, usted sabe que he escuchado en diferentes ocasiones hablar sobre la tuberculosis, pero esta es la única vez como que escuché un poquito más de luz en cuanto a eso. Y usted mencionó la carga. La carga, Sí. o sea, a eso es a lo que me refería, porque si esa es la forma, le iba a preguntar sobre el sistema inmunológico, que si independientemente de el tipo de sistema inmunológico que tuviera cualquier ser humano, que si en cuanto a eso, pero usted mencionó la carga, porque yo dije, pero sí, es el método de transmisión. O sea, que si nosotros como estudiantes, que nos movemos ya sea en carrito, en el metro o incluso dentro de las mismas aulas y demás, y en este espacio, nosotros estamos totalmente expuestos y uno nunca sabe quién tiene tuberculosis. Ah, no, está tosiendo, tiene gripe, pero muchas veces no es gripe. Entonces yo diría, Sí. pues entonces, si en caso de eso, todo el mundo puede estar infectado contra tuberculosis, pero usted mencionó que la carga es importante. Exactamente. Bien, todos hemos estado expuestos, todos nos podemos exponer. Bien, pero imagínense, o sea, tú tienes la misma probabilidad de contraer tuberculosis que VIH, prácticamente, siempre y cuando tú te expongas. Recuerden que en el caso de este tipo de enfermedades es muy frecuente en lugares de hacinamiento, en zonas donde hay personas de escasos recursos, en las cárceles, en los asilos, en casas de retiros donde hay muchos ancianitos, y ahí prolifera mucho más porque primero son personas que no por ejemplo, en los refugios son personas que no tienen acceso a un buen sistema sanitario y cualquier enfermedad que tenga van a pensar que es una gripe normal, no va a haber nadie de salud súper pendiente a eso para hacerle un diagnóstico certero. En el caso de los asilos tenemos pacientes que ya de por sí son inmunocomprometidos por su condición, por la edad. Bien, entonces ahí prolifera bastante. Cuando llega entonces una persona con un sistema inmunológico decente, como el que tenemos todos, gracias a Dios, hasta el momento, pues es probable que sí cargue con una infección, así como cargue con la infección y no tenga la enfermedad, o sea, todo va a depender mucho. Bien, ¿te claro con eso? Maestra, ¿puede ser medible el sistema inmunológico, o sea, en cuanto a una normalidad o algo parecido? Tu sistema inmunológico se mide dependiendo de la capacidad que éste tiene para responder frente a las enfermedades. A menos de que tú tengas, por ejemplo, una patología de base como una enfermedad autoinmune, algún tipo de aplasia medular, donde por patología tú no produzcas suficientes glóbulos blancos, ahí sí es medible. Cuando tú tienes, por ejemplo, VIH-Sida y tienes una carga viral también elevada, se te va midiendo, se te hace conteo de leucocitos, de linfocitos, perdón, específicamente. Entonces, no es como que yo puedo agarrar y pedir que me midan todo porque sí, sino que usualmente cuando tenemos reacciones anómalas,
Por ejemplo, cuando cuando las inflamaciones ya se tornan descontroladas, cuando las reacciones alérgicas son también exageradas, o cuando empezamos a tener múltiples reacciones alérgicas o de hipersensibilidad a varias cosas. Ahí sí se hace como un detenimiento y se estudian esos casos. No es como el que el sistema inmune es medible en su totalidad, sino que dependiendo de su respuesta, entonces ahí pues el especialista hace los acordes, lo que vaya, ¿verdad? Las indicaciones del lugar y todo eso. Bien. ¿Todo claro? Seguimos entonces con... Muy bien, me dijeron el esquema, excelente. Recuerden que en el esquema RIPE primero se inician con 2 antibióticos y posteriormente se agregan los otros. Bien, y que se tiene que llevar el esquema fielmente por aproximadamente 4 a 6 meses. Ok. El paciente religiosamente tiene que beberse esa pastillita todos los días. Y tiene que registrarse. O sea, esto está controlado por salud pública. Si el paciente no va a buscar su medicamento, un personal de salud tiene que ir a su casa y cerciorarse de que lo ha tomado. Eso ocurre mucho en las UNAPs que están como en los campos y todo eso. Usted tiene que ver que ese paciente se bebió esa pastilla y siempre usar sus mascarillas. Entonces, como ustedes van a estar expuestos posteriormente a hospitales, o si lo están ahora cogiendo clase en hospitales, clínicas, todo eso, siempre usen su mascarilla, mis hijos, que usted nunca sabe. Quizás no le da a usted, pero usted lo lleva para su casa. No solamente tuberculosis, de todo, porque una gente se puede morir chilling de neumonía. Normal. Bien. Entonces seguimos vamos a finalizar con el carcinoma pulmonar, también conocido como carcinoma broncógeno. ¿Por qué se especifica broncógeno? Porque estos se inician o derivan específicamente de células pulmonares. Recuerden que al igual que el hígado, el pulmón es muy dulce para los tumores metastásicos. Bien, entonces por eso tiene esas 2 denominaciones, carcinoma pulmonar o carcinoma broncógeno. El carcinoma pulmonar o broncógeno, recuerden que según la epidemiología, hasta el sol de hoy sigue siendo el cáncer más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Bien, es el que tiene mayor tasa de incidencia y mayor tasa de mortalidad. En el caso de los hombres, usualmente suele ser de tipo escamoso, mientras que en el caso de las mujeres suele ser de tipo adenocarcinoma. Suele afectar a pacientes en edades entre los 40 a 70 años aproximadamente. Puede estar causado, ya ustedes saben que el cáncer y las neoplasias malignas son multifactoriales. Pueden haber múltiples alteraciones genéticas acumuladas y luego se deriva la neoplasia maligna. Pero ustedes saben que en el 80%, casi 90% de los casos está provocado, ¿por qué? Por el tabaquismo. Bien. También la exposición a sustancias tóxicas como el amianto, el asbesto, radiaciones ionizantes prolongadas, la misma polución, la contaminación en la que vivimos, predispone mucho al carcinoma broncógeno. Bien. Entonces, el carcinoma broncógeno se clasifica histopatológicamente en carcinoma escamoso, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y carcinoma de células pequeñas. Bien. Siendo el adenocarcinoma muy más frecuente. Aquí están algunos de los factores de riesgo que le mencioné. Importante que todos estos pueden provocar posteriormente la inactivación de genes supresores tumorales como el P53, que ustedes ya conocen, el P16 o el gen del retinoblastoma. También inactivaciones primarias de estos genes sin necesidad de factores de riesgo asociados predisponen también a no solamente cáncer de pulmón, sino a cualquier otra neoplasia. Bien, hay patologías, por ejemplo, en el síndrome de Li-Fraumeni, donde hay inactivación, o sea, no existe la producción de P53, bueno, de la proteína TP53. Por lo tanto, los pacientes cursan con muchísimas neoplasias, muchísimos tumores. Bien, macroscópicamente, el carcinoma pulmonar puede ser de 2 tipos. Puede ser infiltrante o puede ser exofítico. En el caso de un carcinoma infiltrante, este tiene crecimiento hacia el parénquima, mientras que si es exofítico, vamos a ver una masa que protruye. Bien, de igual forma puede ser de disposición central o periférica.
Usualmente, como vemos acá en el carcinoma escamoso, este suele tener una posición central o periliar. Y fíjense cómo incluso la masa está obstruyendo acá a nivel de bronquios principales. Bien, o sea, lo está ocluyendo de que totalmente. Pues esa persona estaba a nivel de sobrevivir por un solo bronquio. Bien, en el caso de los periféricos, o sea, cuando afecta de manera periférica, usualmente suelen ser de tipo adenocarcinoma. Bien. Son masas o son neoplasias muy duras, bastante firmes, ¿ok? Y pueden ser de esos dos tipos, infiltrantes o exofíticas. Entonces, como les mencionaba, el carcinoma escamoso también se le conoce como carcinoma epidermoide. Usualmente ocurre en un 20% de los casos de carcinoma broncógeno, adoptan este patrón, y está relacionado a una metaplasia o a una displasia previa que haya ocurrido a nivel del tejido pulmonar. Bien, entonces suele asociarse mucho con pacientes fumadores. ¿Ok? A partir de ese tabaquismo, pues ocurrieron esos cambios, por ejemplo, esa metaplasia como forma de adaptarse y posteriormente esto pudo derivar a una displasia. Ya saben que las displasias son lesiones premalignas. Bien, entonces carcinoma escamoso más frecuente en fumadores. Solemos tener, como en esta primera imagen, masas con bordes irregulares, pero también tienen un carácter bastante infiltrante. Bien, aquí por ejemplo la resección quirúrgica conlleva tomar también gran parte del tejido pulmonar no afectado por la neoplasia. En cuanto a la microscopía, el carcinoma escamoso, así como muchas de las neoplasias escamosas o epidermoides que ustedes van a ver y verán y han visto, se clasifica en bien diferenciado o mal diferenciado. Recuerden que la diferenciación se refiere a qué tanto se parece la célula neoplásica a la célula normal de la que deriva. Bien, entonces en una neoplasia maligna, escamosa, bien diferenciada, siempre vamos a encontrar perlas córneas. Bien, dígase que esas células neoplásicas malignas tienen la capacidad de producir queratina madura y lo más normal o lo que más se parezca a la queratina normal, y esta se organiza entonces de forma concéntrica formando las rosetas de queratina o perlas córneas. Acá en estos cortes histológicos se ven súper bien. Todo lo que está alrededor son células neoplásicas que producen esa queratina madura y bonita. Acá hay otra perla córnea, otra. Bien. En el caso del carcinoma escamoso mal diferenciado, vamos a ver también la producción de queratina, pero en este caso la queratina es abortiva. Bien, es una queratina anormal, es inmadura y no se dispone de manera concéntrica ni bonita como en el bien diferenciado. Se fijan incluso que vemos que es mal diferenciado y esas células se ven muy mal diferenciadas. O sea, no se asemejan en nada a las células normales que encontramos a nivel del pulmón. Bien. Un close-up. Vemos muchas características de anaplasia, horriblemente. Y aquí está la queratina abortiva, todo eso que se ve y que eosinofílico súper intenso. Seguimos con el adenocarcinoma. Recuerden que estos suelen ser periféricos y son más frecuentes en mujeres. Específicamente, el adenocarcinoma es muy frecuente en mujeres no fumadoras. Que una persona puede convivir con un fumador, el fumador no le da cáncer, pero a la persona que vive con él sí. O puede incluso no haber fumado nunca en su vida esa mujer y padecer de todas formas de adenocarcinoma. Recuerden que es el más frecuente, afecta en un 38% de los casos y suele tener usualmente una morfología muy parecida a los demás. Bien, una masa con bordes irregulares, una coloración blanco-amarillenta o blanco-grisácea. Y en la microscopía se caracteriza porque tiene un patrón bronquialveolar. Bien, las células neoplásicas básicamente como que se adhieren o tapizan los alveolos, haciendo entonces que adopte como un patrón como bronquial. Bien. Acá, por ejemplo, todas esas células neoplásicas anormales tapizan los espacios alveolares aquí principalmente. Bien,
Este tipo de carcinoma broncógeno, el adenocarcinoma, puede posteriormente evolucionar a un tipo mucinoso o no mucinoso, bien, dependiendo de lo que empiecen a producir esas celulitas. Radiológicamente se pueden apreciar también las lesiones de manera periférica. Tenemos, o sea, cuando vemos, por ejemplo, una lesión única a nivel de radiografía, perdón, única, aislada, que no es tan radio opaca como esta, podemos hacer incluso diagnóstico diferencial con una posible bronconeumonía lobular, como vimos anteriormente. También podemos hacer diagnóstico diferencial con una posible fibrosis quística. ¿Por qué? Porque usualmente las lesiones en el adenocarcinoma suelen ser únicas y aisladas. Bien, en los casos anteriores tenemos múltiples lesiones en diferentes partes de los lóbulos. Pero recordemos que, por ejemplo, si nuestra paciente es una femenina, ahí tenemos un factor de riesgo. Si convive con un fumador, ahí tenemos otro factor de riesgo. Si hacemos los exámenes de lugar, los marcadores tumorales específicos, también tenemos un factor de riesgo y podemos ir haciendo diagnóstico por nuestro descarte, obviamente. Siempre es importante conocer la historia y partir incluso desde el nombre de la paciente, porque el nombre incluso te va a decir de dónde viene. Y hay patologías que ustedes saben que son de ciudades, de países o de zonas geográficas en específico, o que son en religiones en específico, y así por el estilo. Así que desde el nombre del paciente usted puede ir construyendo la historia clínica. Acá en el adenocarcinoma, como su nombre lo dice, adeno, las células neoplásicas suelen adoptar un patrón glandular. Bien, y a partir de ahí definimos si es mucinoso o no mucinoso, recuerden. Y este es el patrón bronquialveolar, exactamente, aquí se ve súper bien. Donde las células neoplásicas se adhieren exageradamente a los tabiques alveolares. Pero en este caso, las células malignas no suelen invadir el tejido, sino que solamente se adhieren ahí. Como esto. Seguimos con el carcinoma de células pequeñas. Ustedes lo van a ver en muchas otras neoplasias también. En toda neoplasia maligna, que sea de células pequeñas o de células en avena, es la de peor pronóstico. Es la menos frecuente, pero la de peor pronóstico, porque tiene un comportamiento muy maligno. Usualmente son más agresivos porque las células pequeñas o las células en avena son células neoplásicas que tienen características neuroendocrinas. Dígase que tienen la capacidad de producir hormonas que pueden empeorar el cuadro y estimular a las células neoplásicas a seguir creciendo, a seguirse dividiendo, etcétera, etcétera. Bien. Usualmente en el carcinoma de células pequeñas o células en avena no vamos a tener una zona delimitada, sino que la neoplasia suele ser bastante infiltrante y muy agresiva y de rápido crecimiento. Okay. Estas celulitas tienen poco citoplasma, tienen un núcleo bien hiperpigmentado con una cromatina súper granular y suelen ser células más pequeñas que un linfocito. Suelen ser súper pequeñitas. Usualmente en el caso de esta neoplasia, el carcinoma de células en avena suele tener una supervivencia de 1 a 4 meses a partir del diagnóstico. Acá tenemos otro corte. En este caso se fijan, a diferencia del adenocarcinoma en el patrón bronquialveolar, donde el espacio alveolar estaba vacío y lo que estaba siendo afectado eran los tabiques alveolares. Aquí en el de células neuroendocrinas está ocupado todo por las células malignas. Todos los espacios alveolares. Bien. Seguimos con el carcinoma de células grandes, que es un poquito más frecuente que el de células claras, el de células pequeñas, perdón. Este se le denomina carcinoma de células grandes porque las células no son, o sea, no entra dentro de la clasificación de epidermoide o escamoso, ni adenomatoso, ni de células estrelladas o de células en avena. Entonces le hicieron su clasificación aparte. Ven. Estas células se les denomina células grandes porque tienen un núcleo grandes, núcleos prominentes
y tiene una cantidad moderada de citoplasma en comparación con las otras células. Bien, usualmente suelen ser lesiones también periféricas y únicas, bien delimitadas. Bien. Seguimos con la clínica. La clínica regular, ¿verdad?, de un paciente con un cáncer de pulmón es tos con una expectoración que puede ser sanguinolenta, pérdida de peso, la disnea y el dolor torácico son característicos. Un carcinoma broncógeno puede posteriormente complicarse con un enfisema, con una atelectasia, con una bronquitis e incluso puede producir la aparición de abscesos. El carcinoma broncógeno, el carcinoma de pulmón, es una de las neoplasias malignas con más síndromes paraneoplásicos que existen. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir síndrome paraneoplásico? Nadie. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Según el nombre, síndrome paraneoplásico. ¿Qué es? A ver. No es algo, maestra, referente a los pacientes con cáncer. 100%. Solo ocurre con pacientes que tengan cáncer, específicamente una neoplasia maligna. O sea, cualquier neoplasia maligna. Recuerden, Maestra, chicos. Ajá, cuéntame. Esto no, cuando se refiere a síndromes paraneoplásicos, ¿no sería el conjunto de signos y síntomas que pueden aparecer en una persona que ya tiene cáncer, pero que no Exactamente. son causados directamente por el tumor? Exactamente, muchas gracias. Esos son los síndromes paraneoplásicos. Bien. Y también dependiendo de la localización del tumor de la neoplasia, vamos a tener sintomatología en específica. Por ejemplo, cuando hablamos de tumor de Pancoast, nos referimos a un cáncer de pulmón que puede ser o un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso que crece específicamente en el lóbulo superior, en la parte apical del pulmón. ¿Qué sucede? Que la presencia de este tumor a este punto va a empezar a generar compresión en estructuras súper importantes. Por ejemplo, va a invadir, no se va a quedar en pulmón, sino que va a empezar a invadir también la pared torácica. Va a afectar el plexo braquial. Bien, también puede afectar vértebras. Bien, y usualmente el paciente que tiene un tumor de Pancoast suele tener el síndrome de Pancoast, que es dolor escapular, o sea, dolor como en el hombro, que se irradia hacia el brazo. Bien, también puede cursar con el síndrome de Horner. Perdón. El síndrome de Horner, que se caracteriza por ptosis palpebral, dígase, el párpado caído del mismo lado donde está afectando el tumor de Pancoast. Bien, miosis y anhidrosis. O sea, de ese lado, en el párpado caído, tiene miosis y no hay sudoración. ¿Ok? En otros casos, el paciente puede tener una ptosis invertida, dígase que en vez que se caiga como el párpado superior, sube el párpado inferior. Bien, un poco raro, pero suele pasar. Y recuerden que este síndrome es el síndrome de Horner asociado a ese tumor de Pancoast. Bien. Y acá los síndromes paraneoplásicos que les mencionaba. Podemos tener sintomatología corticotrópica y el paciente con ese tumor específicamente suele ser en células en avena. Con este tumor en el pulmón puede tener un síndrome de Cushing y verse caquético al mismo tiempo. Bien, también tenemos síndromes paraneoplásicos asociados a la producción de vasopresina o ADH. El paciente puede cursar con hiponatremia y cursar con sintomatología como irritabilidad, confusión,
convulsiones en caso de que sea súper extremo, pero eso es por la hiponatremia. Y puede mal diagnosticarse ese paciente con un cuadro neurológico incluso, hasta incluso un cuadro psiquiátrico. Y el paciente lo que tiene es que un tumor en el pulmón. Bien, por eso es importante reconocer este tipo de síndromes. También cuando hay producción exagerada de paratormona, en el caso de los del cáncer del carcinoma broncógeno de tipo escamoso, el paciente puede cursar con hipercalcemia, provocándole letargo, poliuria, polidipsia, etcétera, etcétera, incluso llevarlo al coma. Y cuando hay producción de hormonas o de sustancias semejantes a las gonadotropinas, que suele ocurrir en el caso del carcinoma de pulmón de células escamosas, pues el paciente puede cursar tanto como con ginecomastia, así como con atrofia testicular en caso de que sea hombre. Y recuerden que la escamoso, por ejemplo, suele cursar más en hombres. Cuando hablamos, recuerden que les mencioné al principio que lleva el nombre de broncógeno porque hay otras neoplasias malignas que pueden hacer metástasis frecuentemente en el pulmón. Aquí podemos ver cómo se ve un carcinoma de pulmón metastásico. Dígase que hay otra neoplasia en otra parte del cuerpo y se ha diseminado a el pulmón. Cuando una neoplasia hace metástasis, cuando un cáncer hace metástasis de un órgano a otro, usualmente las lesiones siempre van a ser bien diseminadas en todo el órgano. ¿Ok? Es importante recordar esto. Y acá radiológicamente también se puede apreciar la metástasis. Por otra parte, el carcinoma de pulmón puede hacer metástasis, obviamente, a otras partes, como por ejemplo las glándulas suprarrenales, que es lo más frecuente, al hígado, al encéfalo, a los huesos también suele hacer metástasis. ¿Ok? El diagnóstico del carcinoma de pulmón se hace, ¿verdad?, por el examen citológico, usualmente de la masa. El pronóstico no es muy favorable realmente, suele sobrevivir el 10-15% de los casos y el tratamiento suele ser combinado. En situaciones como esta, bueno, radio y quimio, honestamente, pero en otras neoplasias como el tumor de Pancoast con un buen cirujano oncológico, o en el caso del carcinoma de células grandes, que es muy frecuente, se puede hacer resección quirúrgica de la masa y acompañarse de quimioterapia, dependiendo del estadio también en el que se encuentra el paciente. El estadiaje, los marcadores tumorales son muy importantes en oncología, porque los tratamientos son muy específicos dependiendo de lo que exprese el paciente. Bien, entonces mis chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Monitora, Tomaré su silencio. Sí. cuando termine la clase, no sé si por su número o por esta vía, yo necesito 5 minutos para preguntarle algo. Está bien, tú me puedes escribir.